Rubina Aminian, de 23 años, salió el jueves de la universidad donde estudiaba diseño de modas para unirse a una manifestación contra el régimen en Irán. En medio de las protestas, Rubina fue asesinada. Según una organización de derechos humanos, Rubina recibió un disparo en la cabeza por detrás a una distancia corta. Su familia viajó a Teherán para identificar su cuerpo. Según su tío, fue la mamá de Rubina quien la encontró en medio de los cadáveres de cientos de jóvenes y prácticamente tuvo que robar el cuerpo de su hija, pues las autoridades iraníes están cobrando por recuperar a los fallecidos. Cuando la familia de Rubina regresó a su ciudad natal, se enteraron que las autoridades estaban buscándolos para cobrarles. Rubina fue enterrada en una tumba sin nombre y sin ninguna ceremonia. Esta joven es una más de las miles de personas que han muerto en las últimas 3 semanas en Irán. Protestas que comenzaron con una huelga de comerciantes, pero que rápidamente se transformaron en manifestaciones en contra del régimen iraní y que han sido violentamente reprimidas. El gobierno impuso un apagón de Internet, lo que ha dificultado no solo las comunicaciones dentro de Irán, sino también con el exterior. Es por eso que es muy probable que la cifra de muertos sea mayor que la que conocemos hasta el momento. Un iraní de 47 años que prefiere permanecer en el anonimato dijo a CNN que todo el mundo en Irán sabe que ha habido una masacre masiva. La gente, dijo, está traumatizada. Sumado a esto, casi 20.000 personas han sido arrestadas. El primero de ellos, un manifestante de 26 años, fue condenado a muerte. La principal pregunta que surge ahora es si estas manifestaciones podrían poner a prueba a la República Islámica. Las manifestaciones de la última década fueron reprimidas con fuerza y en cada una de ellas el régimen sobrevivió. Pero esta vez hay distintos factores por considerar. La República Islámica está más débil que nunca. Hay una crisis sucesoria y también están las amenazas de Estados Unidos de intervenir militarmente. Aquí comienza Conexión Global Prime. Son 3 semanas de manifestaciones en Irán que han dejado cientos de muertos. Y no solo eso, también está Estados Unidos, que ha amenazado con intervenir en el país. ¿Cómo surgieron estas manifestaciones y qué ha pasado desde entonces? Laura Soto nos cuenta. Son decenas, incluso cientos de cuerpos. Algunos yacen sobre el suelo, otros sobre camillas. Estas imágenes forman parte de los pocos registros que han logrado eludir el bloqueo comunicacional impuesto por el régimen iraní en los últimos días. Son la evidencia más cruda de la represión policial contra los manifestantes, que ya llevan más de 2 semanas en las calles. Los videos provienen del Instituto Forense Karizak en Teherán. Desde el mismo lugar, la televisión estatal entrega una narrativa totalmente distinta. Aseguran que la mayoría de los cadáveres son ciudadanos comunes que habrían muerto a manos de terroristas apoyados por el extranjero. Según estimaciones de organizaciones no gubernamentales, desde el 28 de diciembre han muerto más de 2.000 manifestantes. En Estados Unidos, Donald Trump entregó este martes su señal más clara hasta ahora de que podría estar preparándose para lanzar una acción militar contra el país persa. A todos los patriotas iraníes, sigan protestando, tomen el control de sus instituciones, si es posible, y guarden los nombres de los asesinos y los abusos que están sufriendo. Guarden sus nombres porque pagarán un precio muy alto, y he cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de los manifestantes. Y lo único que les digo es que la ayuda está en camino. El mismo mensaje lo entregó horas antes a través de su red social Truth Social. Su advertencia ocurre un día después de anunciar un arancel del 25% para los países que continúen comerciando con Irán. La medida afecta directamente a China, el principal socio comercial de la nación persa. La postura china sobre los aranceles es muy clara. En una guerra arancelaria no hay ganadores. China salvaguardará firmemente sus derechos e intereses legítimos.
Esta nueva ola de protestas estalló el 28 de diciembre en medio del descontento por la crisis económica que afecta al país. El rial, la moneda oficial iraní, atraviesa una devaluación histórica, lo que ha disparado la inflación y con ello el costo de la vida. El movimiento comenzó entre los comerciantes de Teherán, pero hoy se ha extendido a todas las provincias del país. Con el paso de los días, las protestas dejaron de centrarse solo en la economía y derivaron en un rechazo generalizado al régimen de los ayatolás. Si un régimen solo puede mantener su poder mediante la violencia, entonces está efectivamente acabado. Supongo que ahora estamos asistiendo a los últimos días y semanas de este régimen. Nuestras fuerzas del orden tienen ahora pleno control de la situación. Esperamos que otros países no cometan errores de cálculo. Desde nuestra perspectiva, lo ocurrido durante los 3 días del 8 al 10 de enero fue una continuación de la guerra de 12 días, planificada desde el extranjero y destinada a arrastrar la agitación a nuestro país. No contesta. 5 días estoy intentando hablar con mi hermano, no sé nada de ella. Giti y Said, una pareja iraní que vive en Barcelona, intentaron este martes llamar a sus familiares en Irán sin éxito. Desde el jueves pasado rige un bloqueo comunicacional y de internet en la nación persa, lo que ha impedido recibir información en tiempo real sobre las manifestaciones. En vez de escuchar noticias sobre sus seres queridos, lo único que reciben es una voz pregrabada en inglés que responde las llamadas. Nada, han puesto un robot que estará en algún central, sí, y va a todos los números de la gente y te contesta eso. Es un robot. Por ahora la incertidumbre es lo que predomina entre las familias que observan cómo la represión y con ello la cifra de fallecidos aumenta cada día. Y no solo hay tensión dentro de Irán, sino que también desde Estados Unidos, porque hay reiteradas amenazas de Donald Trump de intervenir en el país. No sabemos cómo va a ser esto ni qué alternativas entonces baraja, pero nos habla de la tensa relación que hay entre Estados Unidos e Irán, que viene hace décadas. Y es por eso que Isel está acá para contarnos más. ¿Cómo estás, Alicia? Y una relación que en algunos momentos tuvo altos y bajos también, pero que hay algunos episodios que han marcado sin duda y condicionaron, sin ir más lejos, la relación en las décadas siguientes. Vamos a revisar precisamente una línea de tiempo que comienza en una fecha crucial, 4 de noviembre de 1979. Era la Revolución Islámica y particularmente lo que ocurría en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, la crisis de los rehenes, la toma de 52 personas que estaban al interior de la delegación estadounidense y en la capital iraní, cuando un grupo de estudiantes y de clérigos, se habla, Alicia, aproximadamente entre 200 a 2.000 personas que ingresaron y participaron de este evento que marca, señalan algunos analistas, el curso de las relaciones entre estos dos países. 444 días estuvieron secuestrados al interior de este lugar para finalmente poner fin a esta crisis el 20 de enero de 1981. Hay una historia también de otros 6 personas que estaban al interior de la embajada, diplomáticos que logran escapar, que fueron resguardados por el embajador de Canadá en su residencia, en lo que también es otra de las historias paralelas detrás de este evento que, señalan algunos, condiciona un poco lo que fueron las décadas siguientes en esta relación entre Estados Unidos e Irán. Porque previa a esto había una buena relación entre Estados Unidos e Irán. Sí, de hecho podemos recordar, sin ir más lejos, la cercanía del Shah Reza Pahlavi con Estados Unidos. De hecho, la exigencia principal que había detrás de este secuestro de este grupo de personas era precisamente la extradición del antiguo líder iraní, que estaba siendo sometido a un tratamiento de cáncer en Estados Unidos. Estaban exigiendo precisamente su entrega y finalmente se concreta la liberación de los rehenes 440 días después de su captura, ese 4 de noviembre de 1979. Vamos a avanzar en estos hitos que han marcado la relación de estos dos países y nos vamos hasta el 3 de julio de 1988, aquí con el derribo del vuelo Iran Air 655. Esto en medio de la recta final de la guerra entre Irán e Irak. Aquí Estados Unidos estaba respaldando a Saddam Hussein y este vuelo particularmente, que había despegado desde Teherán con destino a Dubái con 274 personas a bordo,
la mayoría de ellos iraníes por lo demás, es derribado desde un buque de la Marina de Estados Unidos, el SS Vincennes. Y aquí lo que señalaban desde Estados Unidos es que lo habían confundido con un avión F-14, que supuestamente se habían hecho al menos 11 llamadas de advertencia, pero que esas no habían sido respondidas y eso finalmente lleva al derribo de este avión. Aquí de todas formas desde Estados Unidos responsabilizaban a Irán por permitir que un vuelo comercial como este pudiera estar volando en un territorio que estaba en guerra. Vamos a avanzar, nos vamos hasta el 2002. Era 29 de enero de ese año cuando George W. Bush, el entonces presidente de Estados Unidos, entregaba un discurso del Estado de la Unión, que es una especie de cuenta pública, ¿no? Como existe en nuestro país. Y meses atrás había ocurrido precisamente el atentado, ¿no? Del 11 de septiembre. Bueno, allí el entonces presidente declaraba la guerra global contra el terror e incluyendo específicamente a Irak, Irán y Corea del Norte en el denominado eje del mal. De hecho, señalaba Bush en sus declaraciones, estados como estos y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal que se arma para amenazar la paz del mundo. Y aquí, por cierto, con un cambio de doctrina, combatir el terrorismo contra un estado en concreto, en este caso específicamente incluyendo a Irán, pero además eso se suma que evocaba, ¿no?, al eje de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es precisamente uno de los conceptos que quedan, por cierto, de ese discurso que dio George W. Bush en esa época. Vamos a avanzar. Continuamos esta línea de tiempo en 2015, hace más de 10 años atrás, cuando finalmente, después de 21 meses de negociaciones, 12 años de crisis, se alcanza este acuerdo nuclear entre Irán y los 5 países miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes, por cierto, de esta instancia, donde las condiciones principales eran el levantamiento gradual y condicional de las sanciones que pesaban contra Irán a cambio de que Teherán no iba a desarrollar armas atómicas y que iba a reducir su capacidad nuclear con el objetivo de que no pudiera crear armas nucleares. Bueno, hay todo un tema, por cierto, con este acuerdo. Estados Unidos se retira en 2018 precisamente de este acuerdo. Irán rompe sus compromisos al año siguiente. Y si bien en los años posteriores se intentaron conseguir esfuerzos, en rigor este acuerdo expiró en octubre del 2025, del año pasado. Pero ha sido uno de los temas principales que hemos visto entre Estados Unidos e Irán en aspectos diplomáticos, si es que se lo quiere llamar así. Bueno, y es interesante porque Barack Obama entonces es su mandato cuando se hace este acuerdo nuclear. Sí. Y Donald Trump es quien lo saca. Exacto. Y a Barack Obama le dieron un premio Nobel precisamente por esto. Sí. Algo que Donald Trump quiere y no ha obtenido. De todas formas, sí, sin duda, es una de las piedras angulares también de algunas de las reclamaciones que hemos escuchado a Estados Unidos respecto del trabajo nuclear que tiene este país y con la amenaza señalan ellos de que pueda existir alguna especie de trabajo para poder conseguir armas nucleares. Bueno, vamos a avanzar también en el mandato, ¿no?, de Donald Trump, haciendo alusión, por cierto, a la salida de Estados Unidos de este acuerdo. Lo que ocurría este 3 de enero del 2020, un ataque lanzado por Estados Unidos en Irak contra Qasem Soleimani, que es un alto militar iraní, líder de las fuerzas Quds, y que era asesinado en este ataque relámpago por Estados Unidos durante el mandato del entonces, o primer mandato, ¿no?, de Donald Trump. Y aquí Estados Unidos lo estaba acusando de la muerte de cientos de sus ciudadanos. Y eso elevaba las tensiones en su momento, por cierto. Pero ojo, no sería el momento más crítico que hemos visto entre estos dos países porque eso ocurrió precisamente el año pasado, el 22 de junio del 2025. Estados Unidos lanzaba este ataque a instalaciones nucleares iraníes en medio del denominado o la denominada Guerra de los 12 días, ¿no? Donde habíamos visto momentos de tensión entre Estados Unidos, Irán e Israel y donde precisamente Estados Unidos lanzaba este ataque contra 3 instalaciones nucleares. El objetivo, por cierto, era reducir la capacidad de enriquecimiento de uranio que tiene Irán con ese ataque que lanzaba hace 6 meses atrás por parte de Estados Unidos contra suelo iraní. Y que tuvo consecuencias importantes para Irán, dejándolo bien debilitado al régimen recibir este ataque. Así es. Isel, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Igual. Nos vemos.